Todo simple no vale. Juanjo, Nacho, Martín, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de ¿Qué estar tal? aquí. Buenas tardes. Bueno, Martín, cuéntanos un poco cómo está la actualidad de la guerra de Ucrania, que hay mucho de lo que hablar. Bueno, hoy es un día que se puede empezar hablando de Rusia ambiente siempre y podemos terminarlo, porque ha sido uno de estos días en el que, como pasa siempre, la guerra es paz, todo es inverso. Hoy les han derribado un avión, todavía no sabemos qué llevaba, porque eso lo saben los rusos, pero nos lo están ocultando. Se ha publicado un vídeo y ellos han querido convertir esa derrota en una victoria. ¿Cómo? Con el recurso de decir que dentro del avión lo que se transportaba eran prisioneros y además el relato ha sido muy interesante porque deja muy claro una vez más cómo funciona el relato ruso, ¿no? Han empezado a decir que es que venían dos aviones desde Moscú a Belgorod para entregar en uno en el que han derribado 65 prisioneros y otro 80 que dio media vuelta. Bueno, en cuanto ha salido el primer vídeo, yo es lo que me he fijado, bueno, primero yo ya sospecho de cualquier información que venga de Rusia. Lo hago yo y lo hace mucha más gente. Había una iglesia que ni siquiera era en Belgorod, era aproximadamente 50-55 kilómetros al noroeste, una pequeña localidad. Hay que buscar las iglesias, claro, porque además era una torre muy característica. Y te das cuenta que la trayectoria, el aeropuerto de Belgorod está, digamos, en la parte oeste más bien, y era claramente una ruta de salida desde Belgorod. Luego, el relato que estaban intentando vender de que venían desde Moscú, falso. Estaban ya publicándose incluso informaciones de que el avión venía desde Egipto o Irán vía Egipto hacia Chipre y había dejado de transmitir. Posteriormente, y como única prueba de lo de los, que esto es muy interesante además, por cómo lo estaba explicando este Juanjo por Twitter, la primera persona que has publicado una presunta lista de prisioneros rusos ha sido Margarita Simonian. Margarita Simonian no tiene un Telegram, no es un periodista más o menos random en Moscú, es la cabeza visible y la directora de la orquesta de la propaganda rusa. Y ella ha publicado la lista. Aparte que sabía que eran dos folios que los podía haber escrito yo en un Excel y ponerle allí que eran los pasajeros del Il-76 o los del Titanic, porque es lo único que han publicado. En 3 minutos, lo digo porque es que el timing es muy importante, yo lo he repasado en cuanto lo ha preguntado Juanjo, me metí, porque ya me llamó esta mañana la atención. Es que en 3 minutos, la misma publicación de Margarita Simonian lo han publicado, hablo en horario español, era las 11:19, perdón, la 1:19. Ella lo publicó en Twitter a la 1:22. Bueno, pues en los 3 minutos siguientes, todos los Telegram rusos han publicado la misma lista. Curiosamente, cuando la gente, porque al final hay mucha gente muy atenta, se ha puesto a comprobar nombres y ya se ha dado cuenta que al menos 17 de los nombres que se incluían como presuntos pasajeros prisioneros ucranianos en ese avión ya habían sido, digamos, devueltos a Ucrania en un canje el día, El 3 de 3 enero. el día 3 de enero. Con lo cual, si me metes 65 nombres y 17 al menos ya estaban en Ucrania, no puede ser. Es decir, con que hubiera uno, ya la lista caía. Pero han seguido y les da igual. Como estábamos comentando, dice Juanjo, de ahora van a pedirle el Consejo de Seguridad como un atentado terrorista y nos van a hablar de lo que quieran. Al final lo van a convertir casi en la causa por la cual invadieron hace 2 años Ucrania, que se les va a dar igual. Ellos van a seguir con el rollo, pero es súper interesante y sobre todo la consecuencia, ¿no? Inventan una excusa, se suben a un carro para tapar su propia, digamos, negligencia y desde aquí, que a mí es lo que más me llama la atención, porque oye, que Margarita Simonian nos cuente una mentira más, pues en fin, desde los biolabs al general canadiense en Mariupol ya no hay nada nuevo. Pero como todos los medios de comunicación, llamémosles oficiales, siguen repitiendo, alguno incluso se atreve a poner, Rusia dice, y no se hacen más comprobaciones ni se habla de los hechos, sino enseguida se le añade con credibilidad, como si Rusia tuviera la misma credibilidad, pues no sé, que el Ministerio de Interior de Holanda o el Ministerio de Economía de Dinamarca. Nos lo tragamos todo y al final tiene que haber gente, pues eso que vas pensando y dices tú, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible el otro? Es un ejemplo más, lo hemos vivido hoy en directo, mañana volverá a pasar o dentro de una semana volverá a ocurrir, ¿no? Y ya no nos acordamos del hundimiento del Moscova, que había una tormenta, en fin, hemos vivido tantas veces la misma situación que a mí me sorprende cómo desde Occidente todos los medios de comunicación, y hablo desde Associated Press hasta el último periódico, han reproducido literalmente la bola, el fake que ha creado Margarita Simonian en la hora y media que han necesitado para ver cómo tapaban
su derrota y la convertían en una derrota de quien parece ser haber derribado el misil. El avión, perdón. Juanjo. No, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me ha llamado mucho la atención. A ver, Margarita Simonian tiene muchísimo poder y muchísimos contactos, pero no creo que sea la persona indicada para presentar la lista. Eso lo tendría que presentar el Ministerio de Defensa, de presentarlo. Entonces, para mí, que Margarita Simonian ha sido como la espoleta, ¿no? Lo saco ya, algo saco y que salga y que se haga la bola grande y que a ver quién se la come. Y desgraciadamente, como dice Martín, nos comemos muchas bolas. Pero porque vivimos en una época donde la información va a base de clic rápido, de titular gordo y lo de dentro no me importa. Y es una pena, porque al final estamos, digamos, te das cuenta, nada que analizas las cosas y en vez de presentar los datos al minuto, porque tanto, para, espera, comprueba y dentro de 2 horas dices, mira, esto y esto. ¿Mm? Y si tienen razón, pues tienen razón. Y si mienten, pues se dice que mienten. Entonces, al final no tenemos, o los grandes medios, digamos, tradicionales, todavía no son capaces a veces de decir, no me importa no ser el primero, vamos a mirar, vamos a pensar, vamos a ver qué dice gente que sabe, que está siguiendo la guerra día a día. Pero es que entre los tuiteros random hay mucha más capacidad de análisis, de informar, de geolocalizar, de buscar, que en cualquier redacción de un periódico. Así nos va, que nos la cuelan cada 2 por 3. O sea que, bueno, Ujú. otra victoria de la propaganda rusa. Sí, yo tengo un par de reflexiones. Como periodista me da mucha vergüenza que haya colegas y conozco cómo funcionan las redacciones hoy, hay una pérdida de público que prefiere informarse en las redes y ahora se entiende por qué, ¿no? Entonces, lo decía hoy, el mismo que cubre la entrega de los Oscars y el pase del Real Madrid o el romance de del último actor o actriz es el que le encargan cubrir cómo sigue la guerra en Ucrania. Entonces terminás teniendo esto, terminan diciéndole escopetas a los fusiles o lanchas a los cruceros y diciendo que Rusia tiene razón en lo que dice, pero porque no chequean. Y la segunda reflexión es que qué curioso, ¿no? Que un grupo de, no sé, no digo periodistas solamente, sino de gente que maneja cuentas, sea más poderosa que la propaganda rusa. Es decir, Rusia, si no existieran las personas que chequean, haría que pase esto como cierto. Entonces, esta disparidad de este David y Goliat, en donde los David están tratando siempre de desmontar las mentiras rusas, y donde también el Goliat, no solamente Rusia, sino los grandes medios, eh, se va imponiendo David una vez más. Pero también habla de la precariedad y de la sovietización de Rusia. Es decir, Rusia, así como sus tanques vuelan con sus torretas en una competencia a ver cuál llega más lejos y sus radares no funcionan y sus misiles son cada vez más imprecisos, también está volviéndose antiguo en la comunicación, no está entendiendo cómo funciona el mundo. Es decir, no sé, en mi caso yo puse con una página de acceso libre el recorrido del avión desde Medio Oriente hasta el Mediterráneo. Y la verdad es que yo no soy un especialista en nada. Imagínense lo perdido que está Rusia, porque esto no me hace, ni a Juanjo, ni a Martín, ni a mí, nos hace más grandes de lo que somos, ni mejores. Hacemos lo que estamos haciendo hace años, pero si nosotros podemos dar vuelta junto con otros a la poderosísima propaganda rusa y desmentirla, entonces no sé si habla bien de nosotros o habla mal de Rusia. Pero Y la Nacho, última reflexión. dime. Cuando vos estás desde el principio de la guerra, vos venís diciendo, Rusia miente, esta es una frase que Martín dice siempre, Rusia miente siempre en todo lugar. Eh, ¿Cómo es posible que los editores, ya no digo los redactores, los editores, que se supone que son las personas con mayor experiencia y con mayor responsabilidad, no, no se tomen los 5 minutos, literalmente, toma 5 minutos ir a las redes. No digo chequear, no digo hacer el trabajo que hacemos nosotros, ir a nuestras cuentas y decir, y la verdad es que tengo que levantar esta noticia, pero lo terrible, y con esto termino, es que la misma noticia, una vez refutada, sigue
en este momento, horas después, en los portales. Entonces, como moraleja de lo que estoy diciendo, si después los medios pierden espacio frente a las redes, entonces no se quejen, son ustedes mismos los dinosaurios que se están extinguiendo y ustedes mismos lanzaron el meteorito que los llevó a la extinción. Nada, eso. Nacho, yo quería apuntar sobre lo que hablabas de la sovietización. Creo que Rusia nunca se ha adaptado a decir la verdad. Lo vimos desde el Kursk y lo llevamos viendo desde Chernóbil, que en Chernóbil no había pasado nada. El Kursk se hunde y sale Putin en la televisión americana. Utanul, se ha hundido. Y hasta ahora, es que las matanzas de Beslan, igual, todo es negar. Ese es eso ellos es su impulso principal es negarlo, todo. Y con el tiempo se descubre, o con el tiempo, y el problema es que ahora se descubre a los 5 minutos. Antes a lo mejor había una Politovskaya que indagaba, que preguntaba, y al cabo de un año hacía un informe y se veía que en Chechenia habían matado no sé cuantitos. Ahora no, ahora se descubre a los 10 minutos. Y esa mentalidad, Rusia no, esa capacidad de decir, de autocrítica, y no solo de Rusia, yo creo que la clase política en general, ¿eh? Pero Rusia en este caso no la comprende. No, 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 no. no, Y no puede enseñar porque al fin y al cabo son ellos los que han empezado esta guerra y son ellos los que tienen que ganar. y además siguen con su política goebbeliana del miente, miente o quedará. Ahora están, mientras hablamos, nos enteramos que el canciller Lavrov pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema del derribo y la muerte de los 75 prisioneros. Habida cuenta que, insisto, hace horas desmontamos entre todos esa farsa. Entonces también en Rusia lo que hay es, aparte de que no están adaptados, quieren ser un imperio, pero un imperio al estilo mongol, no al estilo moderno, de arrasar con todo, va a hacer valer el número, por sobre la lógica y sobre la eficiencia. Eh, no están adaptados tampoco a entender cómo funciona el mundo real y siguen mintiendo. Y acá viene la parte triste, y es que existe un público que les cree que si mañana dicen que Boris Yeltsin se retira de la política para dedicarse a jugar en los Lakers, porque no sé, o no sé, los Lakers son de básquet, ¿no? Yo Sí. tengo menos deporte que una alpargata. Pero bueno, suponete, dicen, bueno, ahora Putin va a dedicarse a ser jugador de los Lakers y mide 2,15 m. Y tenemos millones de personas que van a decir, me encanta el básquet, me encanta Putin, lo voy a ver en los Lakers porque tiene que ser verdad. Es triste, pero funciona así. Y a lo largo de la guerra, no es solamente los rusos los que los creen. Hay un montón de gente alrededor del mundo que da por cierto todo. Bueno, pero fijaos que ahora mismo en televisión española, hablo de la cadena pública, Radio Televisión Española, en el canal 24 horas, que se supone que es un canal que está emitiendo la información, por eso está en 24 horas, lo más actual, estaban repitiendo exactamente el mismo mensaje que esta mañana cuando surgieron las primeras noticias. Quiero decir, a lo largo del día, fijaos todo lo que ha cambiado. Bueno, yo es que este tema ya lo di por amortizado a las 2 de la tarde, por decirlo así. Además, me acuerdo que me mandó Nacho incluso el vuelo del avión. Quiero decir, vamos, que es que al final lo que dices tú, oye, si 4 personas más o menos random haciendo 4 gestiones que no es que haya que estar en la CIA para hacerlas, quiero decir que es buscar una serie de informaciones. Yo le dediqué un poco a, como vi la iglesia, vi la torre de la iglesia, dije, primero busqué en Belgorod y luego dije, bueno, pues tiene que estar a un lado del aeropuerto o al otro, y me fui alejando un poco del aeropuerto hasta que di con él. No tenía tampoco mucho misterio. Sí, hay 6 pueblos, en cada pueblo puede haber 1 o 2 iglesias, me llevó 15 minutos encontrar la iglesia y luego angular la imagen y saber hacia dónde iba el avión. Imagínate, con el móvil y mientras iba por la calle que iba haciendo mi trabajo para una cosa. Es decir, que tampoco necesito 8 pantallas, la CIA al completo haciéndolo, ¿no? Sin embargo, los medios, lo digo porque que mienta Rusia a mí ya no me extraña, que decir, que mienta Lavrov, que nos cuenten historias, hay una parte que se dirige a su público, pero hay otra parte, y lo digo incluso por el timing de Margarita Simonian, ella tiene un canal de Telegram
pues llamémosle millonario. Sin embargo, tiene un Twitter muy raquítico. Bueno, porque el Twitter tampoco es una herramienta principal en Rusia. El Twitter claramente es para el resto del mundo. Sin embargo, lo saca y el resto del mundo se lo compramos. Ni siquiera tenemos la prevención de decir, como ha dicho muy bien Juanjo, joder, qué raro que la lista de pasajeros del avión del Ministerio de Defensa ruso la saque Margarita Simonian, que es la que lleva haciendo toda la propaganda de Rusia, de Putin, desde hace 15, 20 años, ¿no? Y nadie se toma ni siquiera la prudencia de, como decías tú, oye, vamos a comprobar esto porque suena raro. Si luego encima a la media hora ya había 5 o 6 nombres punteados diciendo, pero si pero además punteados no porque lo diga un señor, sino porque es que está en páginas web. Entonces tampoco era tan misterioso. Y a fecha ahora, es decir, 7 horas después, 8 horas después, medios de comunicación, digamos, aparentemente serios, respaldados por un montón de personal, siguen repitiendo la mentira. Y entonces, al final, hablamos un poco, decía Juanjo, y yo creo que es correcto, Rusia nunca ha terminado de modernizarse y engancha muy bien con ciertas estructuras informativas que nunca tampoco se han modernizado. Quiero decir, si al final lo piensas en las grandes redacciones de los grandes medios, se comportan un poco como dinosaurios. Y claro, un estado dinosaurio como Rusia engancha muy bien con los mecanismos de otros elementos que funcionan también como dinosaurios. Claro, son todos dinosaurios, entonces se repiten unos a otros porque en los medios de comunicación, llamémosle establecidos, se da siempre más crédito a Margarita Simonian que a un tuitero random de Singapur que ha localizado todo esto. Porque al final el tuitero random de Singapur, pues no sabemos quién es. Y Margarita Simonian es una señora que sale mucho en la televisión rusa, cuando probablemente debería aplicarse la lógica inversa, que es si esta trabaja para Putin y lleva mintiendo 20 años, también nos va a mentir hoy. Pero enganchan por ahí. Y luego también tenemos un ejército de trolls, obviamente, ya sabemos que está ahí desde siempre, el ejército de trolls, que si mañana Margarita Simonian nos dice que la Tierra es plana, acto seguido nos demostrarán que la Tierra es plana. Y que los japoneses, cuando fueron a bombardear Pearl Harbor, recorrieron todo el mapa de tal y pasaron por debajo del Cabo de Buena Esperanza para llegar a Hawái, porque como la Tierra es plana, ellos no pueden saltar del mapa al otro lado. Tienen que recorrer toda por Antártida y volver a subir en Hawái para bombardear. Lo harán, no tendrán ningún complejo. Y no tiene ningún problema en reconocer que es el lomo de una tortuga sobre 4 elefantes, que es cosa que todos sabemos. No, voy a hacer otro comentario para darle un pie a Juanjo. Y tampoco indagan mucho y aceptan como dogmas, Rusia es invencible, Rusia es infinita, Rusia no puede ser vencida. Juanjo lo está haciendo permanentemente, está contando una situación interna de Rusia que se está implosionando. Los últimos incidentes de Bolokistán y hoy en Yakutia son el ejemplo de los problemas reales que está atravesando la gente en Rusia a consecuencia de la guerra. Y tampoco, y lo digo porque yo lo leo, lo veo a Juan todo el tiempo en los videos, es un seguimiento excelente, pero la realidad es que en la gran prensa y en las redes tampoco hay mucha gente dispuesta a entender cómo está Rusia en realidad para desmontar ese gran dogma de la Rusia invencible. Yo creo, Juanjo, vos podés contar un poco mejor cuál es la situación interna de Rusia hoy, más allá de la propaganda y las creencias. Pues yo siempre, últimamente estoy con la idea de que Rusia está ahí en la cuerda tirando y está muy tensa. Y está muy tensa porque el dinero que hace falta para ciertas cosas, la educación, sanidad, tal, pues va destinada a lo que va. Entonces, yo ahora, particularmente, lo que más bueno, lo de todos estos reventones de calderas, de calefacciones, ha sido muy evidente y ha sido mucha noticia porque ha salido de zonas donde generalmente no ocurre eso, que son zonas de la Rusia europea más ricas. Entonces, cuando tú empiezas a rascar, ves que faltan cosas, que faltan, por ejemplo, medicamentos. Ha subido el consumo de alcohol a niveles récord, que Lo también he eso es un visto. indicativo. O sea, me refiero, cuando las cosas van bien, pero cuando van mal, en Rusia tienen afición al pimple. Entonces, yo creo que está como cogiendo
se está cociendo a fuego lento. Lo que pasa que como Rusia tiene tan bien controlado todo lo que es el aparato represor, ese cocinamiento, pues es muy difícil que estalle. Si estalla, es la revolución pura y dura, pero va a costar. Por ejemplo, yo hablaba mucho de las mujeres de los movilizados, ¿no? Que también, a ver, que piden la vuelta de sus maridos, pero tampoco que acabe la guerra, ¿no? Sí, la desmovilización, tampoco que acabe la guerra. Entonces, ese es otro punto. Los yakutios que decías tú, es verdad que hay un problema cada vez más grande de xenofobia y de problemas realmente graves entre lo que son gente de Asia Central, tayikos, uzbecos, eh, kirguisos y los que son rusos blancos, ¿no? Eslavos. Entonces, al final hay ciertos factores que si los empiezas a buscar, los encuentras, que son realmente la Rusia real y que te dan la impresión de que el país no va bien, que las Sí, cifras macroeconómicas lo tapan mm, todo, te venden que ha crecido el PIB no sé cuántitos, te venden no sé cuánto, pero que el ciudadano, el rusito de a pie, cada vez está peor y peor y peor. Lo que pasa que, claro, sí, en te cuanto... quiero dar una observación. La diferencia de ingresos entre la zona de Moscú, el eje Moscú-San Petersburgo, lo que vos le llamás la Rusia rusa, ¿no? Y la periferia, sí, hasta el 40% o Sí, más. sí, sí. La diferencia entre la infraestructura moderna, si se quiere, aunque tocada por la falta de mantenimiento y presupuesto que se vio con el frío del centro y la periferia, hoy vos publicabas un dato, el 50% de las casas no tienen sanitarios. Eso En los colegios, en los colegios, en las los colegios, instituciones. 50%. Si vos estás tenés que ir al baño y tenés que con a la 30, 40 calle, grados bajo cero. la calle. Sí, Digo, no la sé, zona yo de... como hombre tengo que contratar un Sherpa para encontrármela. No sé, debe ser súper difícil. Pero además hay otra cuestión que vos hablás de las diferencias. Hay que tener en cuenta que cuando vos hablas de las nacionalidades, también estás hablando de quienes aportan más carne de cañón a la guerra. Y esto, para que la gente que no lo sabe, en 1905, después de la derrota frente a los japoneses en Port Arthur y en Tsushima, y en 1917, frente a los desastres en el frente oriental en la Primera Guerra Mundial, fueron las dos revoluciones. La primera fue la revolución de 1905, que acabó con el absolutismo de los zares, permitió la creación de la Duma, y en 1917 abrió las puertas para la República, la creación del universo soviético. Entonces, no es que estamos hablando de algo que es una especulación. La historia está ahí, es la historia de Rusia. Como vos decís, se cuece despacio, pero se cuece. Entonces hay que, pues no, te interrumpía con este dato para que la gente entienda cuál es la diferencia entre centro y periferia. Sí, sí, no. Yo siempre hay que tener claro que Rusia, Moscú no es Rusia. Moscú es Moscú. Y el resto de Rusia, pues, sobrevive. O sea, a ver, yo he vivido en Ulianos, he vivido en la Rusia profunda y yo tenía cortes de luz, pues prácticamente todos los días, 10 minutos, 15 minutos, una hora, era algo normal. Hace ya unos cuantos años, pero bueno, vemos que la cosa tampoco es que se haya mejorado mucho. Y entonces, cuando tú te vas a preguntar a la gente cómo viven, dices, bueno, si yo tengo aquí mi col, mis patatas, mis zanahorias, vivo. Eso es a lo que muchos rusos de lo que es la parte de fuera, la Rusia profunda, es lo que están acostumbrados. Entonces, para ellos, el tengo pan en casa, para muchos es suficiente. Entonces, ahí es, realmente el ruso es un tipo duro, pero porque está acostumbrado a vivir con poquísima cosa. Entonces, cuando tú le quitas cosas, pues dices, vale, pues ya hemos estado así. Seguimos. No es algo que sea, digamos, un drama para lo que es el ruso de la Rusia profunda. El tipo moscovita que está acostumbrado a viajar, que está acostumbrado a los, digamos, al mundo occidental, pues es otra cosa. Porque, claro, se quejan de que no pueden viajar y disfrutar del mundo. Pero bueno, o sea, es así. Pero lo que tú decías, ¿no? Se cuece todo, poquito a poquito, pero claro, es que, a ver qué pasa. Es que tampoco el frente ha ayudado, porque al final, bueno, pues la ofensiva no funcionó, no consiguió lo que tenía que conseguir. Entonces, para mucha gente, digo, bueno, pues tampoco vamos perdiendo, pero tampoco se pueden retirar, ¿no? O sea,
ahí está como dices, Rusia se tiene que quedar en la guerra porque no podemos perder, porque no podemos irnos. ¿Mm? Entonces, Ujú. habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, Esta es la penitencia que lleva. Rusia es invencible, les obliga a seguir. Este es el problema de los planteamientos. El no poder aceptar les obliga a mentir y cuando le pillan la primera mentira les obligan a decir una segunda y una tercera y una cuarta. Porque mañana, cuando alguien pregunte, pero ¿dónde están los 65 ucranianos que nos has contado? Tendrán que crear otra cosa para taparlo. Porque no van a sacar, es decir, pueden hacer varias cosas, pueden vestir a sus propios muertos con uniforme ucraniano, con unos chándals, pero al final va a salir una foto, va a identificarlo, es decir, todo les obliga a mentir y la situación de la guerra les obliga a seguir. Pues estamos viendo que, para que os hagáis una idea, el mes de enero salían unas estadísticas, vamos, cuadros muy detallados con los datos que hemos visto, por ejemplo, de destrucción. Es el mes de los 23 meses en el que los rusos han perdido creo que era el 19% de todas las pérdidas de material ruso eran tanques. Es desproporcionado, porque no estamos hablando de que han perdido mucho o poco, que además han perdido mucho, sino que lo que han perdido es muy valioso. No es lo mismo perder una pick-up que un tanque, no es lo mismo perder un avión que un barco cruzando, una barca cruzando el Dnieper, ¿no? Este es el mes de los 23 meses que proporciona al conjunto de pérdidas más tanques han perdido. Lo digo porque, pero eso les obliga su propia trampa. No me puedo retirar y reconocer que me han derrotado, luego sigo. El tema económico me parece sustancial, porque fíjate la de tiempo que le dedicamos a hablar de la ayuda que se tiene que dar a Ucrania para sostener el esfuerzo de guerra y todo lo que va aparejado. El país está paralizado, luego las pensiones se tienen que pagar con algo, ¿no? Y hablamos mucho de los 60.000 millones de dólares americanos, los 50.000 millones europeos, pero yo le tengo leído a Juanjo, cuando Rusia está dedicando el 30 al 40% de su Producto Interior Bruto, o por lo menos del presupuesto estatal, a la guerra, eso no lo hacía antes. Luego, ese dinero que está dedicando a la guerra, es decir, que fabricar un T-90M, aunque fabriquen 60, cuesta dinero. Y el chorro de gasofa que utiliza cada uno de esos vehículos, alguien lo tiene que pagar. Y todas las carreteras que están teniendo que hacer para que circulen esos vehículos, cuesta dinero, porque el camionero que lleva el asfalto, el camionero que lleva la comida, cobra. Por supuesto, todo lo relacionado con los sueldos, las pensiones, eso ya ni lo cuento. Es decir, todo cuesta dinero, también en Rusia. Los misiles que está tirando, salían fotografías ayer y antes de ayer, son fabricados en 2023. Los que ha tirado, los últimos bombardeos en Kharkiv, hay una fotografía, es un lote de septiembre de 2023 y lo están utilizando en enero de 2024. Eso cuesta mucho dinero. Es decir, y ese dinero al final tiene que quitarse de otros elementos. Claro, ese es un proceso lento, lo decía Juanjo. Y yo, si te digo la verdad, he perdido una cierta esperanza en una reacción de la ciudadanía rusa. Asumo que son duros, asumo que están en una situación de una dictadura, con una situación al mismo tiempo de desinformación grande, ¿no? Es un universo cerrado. Pero llega un momento en que la gente tiene que responder, porque si no responden ellos por su país, no lo vamos a hacer los demás. Entonces, en ese sentido, yo he perdido la esperanza. Llega un momento en que solo cuando estén al borde, digamos, del abismo, reaccionarán. Pero es que, ¿cuánto tiempo van a necesitar para darse cuenta que lo único que les queda es el abismo? Esa es un poco mi duda. Bueno, al final llega un momento que cuanto peor estén, será mejor para el resto. Cuanto más rápido se produzca ese fenómeno, más rápido. Por eso yo creo que la manera más rápida de terminar con esta guerra es ayudar a Ucrania. Porque sabemos que Rusia no puede acabar. Yo ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Rusia es incapaz de terminar con Ucrania, desde todos los puntos de vista. Este año ni siquiera ha hecho una gran campaña de bombardeos en invierno, porque ni tiene los recursos, ni tiene la convicción de que, aunque los tuviera, conseguiría este año lo que no consiguió el año pasado. Lo digo como ejemplo, tampoco tiene capacidades ofensivas, ninguna. Puede atacar, están vendiendo como un éxito haber tomado un restaurante al sur de Avdiivka, que está literalmente en la línea de 2015. Un restaurante, porque han avanzado. Desde Pero tiene 2015. tiene 3 estrellas Michelin, ojo. Ya les gustaría. Es decir, estamos hablando ya de unos éxitos que dices que has tomado 4 casas que están literalmente, es una fortificación ucraniana desde 2015. Y como la han tomado ahora, pero es todo lo que pueden vender como éxito en un mes. En un mes en el que están perdiendo, yo siempre digo,
Si Ucrania dice 1000, yo cuento la mitad. Si dice 800, cuento 400. Pero es que, según Ucrania, están perdiendo 800 a 900 hombres todos los días, aunque fuera la mitad. Lo que sí contamos son los tanques y los BMPs y los BTR y los camiones. Y ves una cantidad de pérdidas y dices, es que han tomado un restaurante a 1,5 kilómetros de la línea de 2015. Llevan 2 años para eso. Entonces, todo eso es una gota lenta, pero inevitablemente tiene que producir un agotamiento. ¿Cuándo se va a producir eso? Pues es muy difícil prever. Yo creo que, como eso sabemos que Rusia es incapaz de resolverlo, solo queda la idea de ayudar a Ucrania a que finalmente colapse Rusia y luego ya que colapse el país Rusia, que eche a sus líderes de esa situación, lo que volvemos un poco a lo que planteabas tú. Volvamos a un escenario de 1905. Esperemos que sea 1905 y no 1917, pero bueno, algo tiene que cambiar. Ahí, a ver que Juanjo me corrija, mi conocimiento de la historia rusa tiene de 2 años para atrás, porque estoy concentrando en tratar de entender la forma de pensar y cuáles son los antecedentes. A ver, corregime, Juan, si me equivoco. Tengo entendido que tanto en 1905 como en 1917 la rebelión no empieza necesariamente en las calles, sino en las guarniciones rusas formadas por minorías étnicas en un contexto de deterioro acelerado de las condiciones de vida en el resto del país por el gasto excesivo en la guerra y la falta de logros en el frente. Esas vendrían a ser las condiciones. Se dio 2 veces, me parece que en términos analíticos, más allá de nuestros deseos, son las condiciones que deberíamos pensar, más aún con los indicios que nos dio la rebelión de Prigozhin y la respuesta popular que hubo. Hoy, correcto, Sí, no, y habría que mirar mucho qué es lo que pasa por la zona de Yakutia, por la zona de Buriatia. Son zonas que realmente son las más castigadas por el reclutamiento y por las muertes o sea, que es lo que más ha muerto. Eh, lo que pasa que al final, no sé, yo estoy como Martín, tengo muy pocas esperanzas en que algo se mueva. Debería colapsar el frente de alguna manera. Yo creo que si colapsara una parte del frente, ahí sí habría movimientos, pero es que yo, Nacho, no. Yo llevo ya mucho tiempo diciendo lo de sociedad ameba. Se han convertido ahí en una cosa que no ni respira ni hace nada. Entiendo que es porque están muy controlados, pero las minorías étnicas sí podrían tener alguna voz, pero lo hemos visto hace 2 días en Baskiria. Sí. Se juntaron a protestar por un activista que había luchado para que no hicieran una mina de oro en una montaña que ellos pensaban que es tipo sagrada. Pues se enfrentaron a la policía con bolas de nieve. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso es una revolución? ¿Qué es? ¿La revolución de Frozen? Sí, es que por eso digo, el único lugar en donde las minorías tienen una mayoría de representación y están armados es en los cuarteles, es en el Sí, frente. pero Pero con esto de Baskiria, por ejemplo, hubo llamamientos para que los basquirios que estaban en el frente volvieran a casa y se hicieran frente a los... Pero al día siguiente ya estaban sacando vídeos diciendo, bueno, no, que lo que dije, obviamente, bajo Sí, sí. amenaza de, no, es que lo que dije no lo pensé porque este tío, la verdad es que no es trigo limpio y no, yo estoy aquí con las autoridades rusas y viva Rusia y viva Putin. Entonces, rea- el palo, el palo viene tan rápido que les hace agachar la cabeza a los segundos. O sea, tiene que haber yo, una derrota. Yo estoy con Juanjo. Tiene que haber la espoleta tiene que ser, digamos, una derrota militar que les haga imposible ocultarlo, digamos, a su ciudadanía, incluso que les haga imposible a los soldados continuar con la situación, porque lo que estamos viendo, a mí no me duelen las cosas de los militares. Yo siempre diferencio los bombardeos a civiles con respecto a militares o los hechos criminales con respecto a la pura guerra. Pero hay momentos en los que estás viendo imágenes que a mí me da pena ya, cosas que veo que les hacen a los rusos, pero no los ucranianos, sino la reiteración en el esfuerzo inútil, ¿no? Pero tiene que haber un Sí, sí. momento en el que no sean 20
tíos o 50 tíos, tiene que haber un momento colapso en un sector grande, que pillen ahí un bloque y que aquello sea, digamos, el desencadenante de una reacción. Es decir, no salió en la ofensiva de verano, está claro, pero tiene que haber un momento en el que, porque se agotan los recursos rusos y los ucranianos contraatacan, o porque les montan una buena, tiene que haber un desencadenante que sea una derrota clara, no de las estas que vemos que son derrotas, sino una derrota en la que se puedan visualizar 500, 1.000 prisioneros, gente desapareciendo, corriendo por... Si tiene que ser algo, en el fondo, parecido a lo que ocurrió en 1905 o parecido a la ofensiva fracasada del año 17 ruso, que es decir, algo que sea Sí. imposible de tapar y que sea O el la batalla de desencadenante. Tsushima, sí. Claro, una Sí, batalla de sí, Tsushima. lo que decías tú es que al final que los militares, yo siempre pongo el ejemplo este de la película Doctor Zhivago, ya sé que es un clásico y tal, pero cuando vuelve la columna de derrotados del frente y llega una nueva columna de fusileros y el oficial al mando se sube a un tonel para dar un discurso sobre el patriotismo y uno de los que regresa, digamos, de los desertores del frente, le pega un tiro y cae al cubo y cae muerto, ¿no? Tiene que haber un momento en el que los derrotados, por decirlo de esta manera, yo siempre tengo esta idea de Doctor Zhivago, porque me parece que resume toda aquella época muy bien. Entonces, hasta que no se produzca ese momento, hasta que las minorías armadas, digamos, no decapiten al poder que les obliga a seguir combatiendo en contra de sus propios intereses y a favor del tirano, no va a haber un desencadenante. Pero para producirse eso tiene que tener más miedo a los ucranianos que a sus propios mandos. Y eso solo se Sí. produce en una derrota completa. Sí, yo lo decía en términos de hacia dónde hay que mirar. Es cierto, yo lo que estoy tratando de explicar es que, por lo menos desde la historia rusa, no habría que esperar mirar las calles, sino que habría que mirar los cuarteles, estar atento a la situación de los cuarteles en el frente. Ahora, las probabilidades, yo ahí mi capacidad de análisis es poca, frente a la de ustedes es mínima, pero los datos que yo tengo es, ojo, porque hay ciertas condiciones que se tienen que dar y que me parece que no está fuera del juego que está haciendo Ucrania. Es decir, el ataque el otro día a la refinería, al puerto donde de exportación de gas natural y de petróleo, a las afueras de San Petersburgo, los ataques a los sitios de infraestructura, me parece que lo que están buscando es crear esas condiciones porque saben que es demasiado grande Rusia, es demasiado grande, demasiado cantidad de objetivos, están todos muy lejos y es muy difícil, a pesar de que las defensas rusas son las diseñó Stevie Wonders, eso ya queda claro. Pero aún así es difícil, entonces me parece que también están buscando agudizar ese deterioro, pero en términos de esta época de redes cuanto más espectacular, cuanto más llamas haya, cuanto más bomberos vengan, cuanto más dure el fuego, mejor. Porque también se está vendiendo la guerra a el público ruso tratando de horadar ese muro de censura que hay. Lo digo desde el punto de vista de tratar de entender qué es lo que podría llegar a pasar para mirar desde el lado correcto. No salir a esperar que el tigre salte de una nube. A eso me refiero. Yo creo que lo que tendría que pasar es que el deterioro fuera tan grande de vida, realmente de no encontrar, como ha pasado con los huevos famosos. O sea, volver a una situación de que faltara gasolina, por ejemplo, una cosa que todo el mundo utiliza. Ya hubo problemas cuando hace como 4 o 5 meses hubo, digamos, restricciones de venta de gasolina, productos básicos que sí que pudieran hacer que la gente se moviera. Pero al final tú dices, vale, golpeo la refinería o los depósitos de San Petersburgo. Pero eso ha pasado una vez y no Ujú. hay más. Entonces, si fuera una campaña constante, que se pudieran ver los resultados, bueno, pues vale, de acuerdo. Pero cuando tú Claro. golpeas aquí, pero puedes sustituirlo con la refinería que está, yo qué sé, en Kazán, de Tatarneft, pues al final la gente no nota tanto. Entonces, es muy Ujú. difícil por eso, porque dices, pues es muy grande. Tiene recursos en todas partes. Pero para que la gente se revelara, debería llegar un momento de que realmente faltara comida, casi casi. ¿Mm? Yo, por ejemplo, el vídeo que hice de las mujeres de los movilizados eh, apuntaba la posibilidad de cómo va a reaccionar el Kremlin con estas mujeres. ¿Las va a dejar que hablen o las va a detener? Porque si las detiene,
al final eso llega al frente. Y entonces, maridos, hermanos, novios, que ven cómo sus mujeres son arrestadas, incluso a veces pues, maltratadas, pues ahí podría haber un cierto, no sé, o creo yo que debería haber un cierto malestar. Entonces, podría ser otro factor a unir a esa bola de malestar. Pero realmente, tío, yo soy muy, muy, muy poquito. Casi, casi confío más en que a Putin le dé un parraque que, que el desarrollo de la guerra. Porque, Mm. a ver, y vosotros sabéis más de la guerra, pero es que realmente ahora Ucrania está tirando con lo que puede y ahorrando todo lo que puede y defendiéndose. Sí, 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 es así, es Y, así. y no Y de parece que en Ucrania, las próximas semanas, meses, eso vaya a cambiar. Ujú. Sí, vamos a ahí ver. te sumo un factor que quizás te sirve. Estaba viendo las cifras de media zona de las muertes verificadas, no es el Ujú. total de muertes, sino de las muertes verificadas que permite saber a qué grupo pertenece, a qué zona del país, etcétera. La población más, la edad de rusos más que más entregó, que más muertos tuvo, es la que va de 21 a 23 años. Y el promedio del personal movilizado es de 25. Y esto es otro dato, vos decís de las mujeres. Sí, también hay que ver qué pasa cuando esa nueva generación está siendo inmolada en el frente, Es que porque uno de los grandes, Nacho, uno de los grandes problemas que tiene Rusia, en general toda Europa también, pero es el problema demográfico. Este año han nacido menos niños que nunca, desde el año 90. Y encima estamos cargándonos, o se están cargando, a toda esa generación que es la que tiene que, digamos, criar a hijos nuevos. Entonces Rusia se va a encontrar con un problemón de aquí a 20 años, va a tener un problemón te gordo. sumo, sí, y te sumo cosas para recordarte cosas que vos mismo informás, el hecho de haber propuesto que las mujeres presas salgan libres si dan a luz, el hecho de querer premiar a la mujer que se queda en casa pariendo al mejor estilo de lo que proponía Benito Mussolini. Eso lo proponía Benito Mussolini en los años 30. O este pedido para que los hombres solamente se dediquen a que se casen y que le aporten cada vez mayor cantidad de mano de obra y soldados a Rusia. Y esto confirma lo que vos decís, es que en realidad tiene un enorme problema y que encima se les cruza con la mayor tasa de natalidad de los países, de las naciones musulmanas, con la baja natalidad de los eslavos puros y tienen un tema ahí que Sí, sí. a Eh, futuro es complicado para Rusia. las únicas regiones que realmente tienen una natalidad positiva son las del Cáucaso, Dagestán, ¿Mm? Ingusetia y sobre todo Chechenia. Pero claro, son repúblicas, son regiones que son pues, pues, la mujer en casa, dar hijos y punto. Y esa mentalidad es la que se está intentando eh, volver a poner. Hace 2 días el patriarca Kirill decía que ya no, o sea, lo que abortar absolutamente nada, o sea, eso está prohibidísimo, tiene que estar prohibidísimo. Que las mujeres se queden en casa, empiezan a tener hijos a los 18 años. Eso lo ¿Mm? dijo un político, no me acuerdo el nombre, pero lo dijo un político diciendo, no, no, la mujer tiene que estar a partir de dando hijos. Nada de estudiar, ni de trabajar, ni de emanciparse, Eso, no. eso también. 18 Eso me había años, olvidado, a sí, parir. que piden que privilegien la maternidad por sobre el estudio. Claro. Y hay muchísimas, o sea, Rusia gasta mucho dinero en lo que ellos llaman el capital de maternidad, ¿no? Ayudas, da muchas, muchas ayudas. Y porque sabe que tiene un problema, y se le viene un problema gordo, porque todos esos musulmanes chechenos, pues son. No sé si me gustaría ver a un checheno por la calle a las 12 de la noche, No, sinceramente. mira, el otro día salió un vídeo, era en Claro. Mariupol. Un soldado ruso está cumpliendo con su misión, vienen varios coches de lujo, que también no deja de ser muy paradójico, unos todoterrenos, unos sub de estos último modelo, dan alto para comprobar el papel y se pone a mirar el papel, comprueba que no, y le bajan todos los chechenos, uno de ellos diciendo que era jefe de un batallón, y no lo mataron al centinela, al soldado, que está haciendo un checkpoint, vamos.
no lo mataron de milagro. Le pegaron empujones, le sacaron todo el armamento. Es decir, la relación entre chechenos y rusos es esta. No hay otra. Hacen lo que quieren, como quieren, y pasan por encima. Y además saben que tienen la impunidad absoluta para hacerlo. Ese es el Y, pacto entre Putin y los líderes chechenos. Eso es todo lo que consiste. Porque si no tienen ese pacto, al final el problema lo va a tener Putin en Chechenia. Es así. Yo creo que en todo caso en esto sí soy pesimista con respecto a Rusia, no a la guerra. Sí creo que Rusia tiene que ser derrotada y la derrota no es en términos militares. Fíjate que yo siempre trato de explicar, porque creo que es así, las derrotas militares no se miden en territorio, pero la traducción para el ciudadano ruso, para el establishment ruso, tiene que ser en territorio. Si os damos cuenta, por ejemplo, las derrotas que han sufrido en Avdiivka no cambian un ápice del discurso oficial ruso. ¿Cuándo cambió? Cuando tuvieron que retirarse de Kiev, cuando fueron derrotados en Izium y perdieron territorio y se tuvieron que ir atrás, cuando tuvieron que retirarse de Gerson. Si no hay, digamos, una constatación territorial de una derrota, Rusia no la va a aceptar, no la, digamos, se va a poder tapar. Porque al final tapar los muertos, con mandarle la carta a la viuda y pagarle, no salen los grandes medios. Sin embargo, una retirada clara, aunque no sea de todo el territorio, sí es importante, porque no se puede tapar. Pero claro, no estamos en una situación en la que Ucrania pueda, ojalá me engañen y de repente mañana tengamos algo así. Yo estoy en esto con Juanjo. Creo que Ucrania siempre está haciendo la guerra con una perspectiva larga, no tiene claro los suministros que va a recibir dentro de 3 meses y está restringiendo lo que tiene. No está para, digamos, gastarlo en una ofensiva. Aparte que tienen sus propios, ya han tenido una experiencia en ofensiva y quieren estar muy seguros de que si lanzan algo les sale bien. No están para volver a intentarlo gratuitamente, aunque gasten mucho los rusos. Necesitan una victoria que se vea claramente en lo territorial, para su propio ánimo y para la desmoralización del enemigo. Y esa situación no se da. Que mañana puede ocurrir algo, seguro. Que pasado mañana pueden aprobar los americanos la ayuda y esto genere digamos, un mayor atrevimiento ucraniano, puede ser. Pero yo no veo en las próximas semanas una ofensiva ucraniana que hunda el frente en algún sector y eso desencadene toda esta serie de acontecimientos. Lo veo mucho más a largo plazo, mucho más gota a gota. Pero eso no es suficiente. Necesitamos, yo diría, no ya Ucrania. Rusia necesita ser derrotada de una manera tan evidente que no pueda tapar para que se desencadenen otros procesos en Rusia. Si no, no va a ocurrir. Yo en eso soy profunda. Es decir, a lo mejor hace 1 año y medio, cuando se movía la gente en Dagestán, cuando estábamos todos impactados por las bajas, pero yo creo que ellos mismos han incorporado ya los muertos a la vida diaria. Un poco como nosotros, que vemos las cifras estas de 500, 600, 800 muertos al día. Y hoy, el otro día, por ejemplo, por relacionarlo, el día que murieron 24 soldados israelíes en Gaza. Bueno, es verdad que Israel tiene 8 millones de habitantes, pero el día que ha sido el mayor desastre de Israel en la guerra, han tenido 24 muertos. Si Rusia está teniendo, voy a poner 500, no voy a poner los 1000 que nos dice Ucrania, 500, estamos hablando de, son 4 por 5, son 20 veces más de población. Es decir, el peor día de Israel es cualquier día de Rusia. En términos de... ¿Querés medirlo de otra manera? Más. Entonces, claro, ellos mismos han interiorizado algo que debería ser puntual. Oye, que en un determinado momento una ofensiva ucraniana o un fracaso propio les produzca en un día 500 muertos, ya es muy gordo la cifra. Ahora, que todos los días estemos asumiendo que tienen al menos la mitad de lo que nos dicen los ucranianos, siendo la mitad 400 o 500, es unas cifras brutales de muertos, porque alrededor de los muertos están todos los heridos. Y los heridos no son que tienen un esguince, entendámonos. Es decir, es que pierden una pierna, pierden un brazo, pierden no sé qué. Es decir, los heridos son, pues si son 500 muertos, probablemente sean 5.000 heridos a su alrededor, todos los días. Eso es una picadura de carne gigantesca. Para darte una idea, en los 74 días de la Guerra de Malvinas murieron 649 personas. En total. 649 en 77 días. Sí, sí. O sea, Rusia necesita una victoria, Ucrania necesita resistir para recibir ayuda, y el frente está estático, porque también hay otra, como hablábamos lo del avión, y esto no sé si en Rusia se llega a saber, en realidad, porque sabemos que hay un canal de superficie y un canal paralelo.
La realidad es que avanza por ahí, como decías, toman un McDonald's, pero después viene Ucrania y en otro lugar hace un contraataque y recupera y libera una zona proporcional. Y la realidad es que en el balance total, y Rusia, yo veía las cifras de un francés que hace los cálculos y había terminado con 33 kilómetros cuadrados en un mes de balance neto a favor de Rusia. 33 kilómetros cuadrados es una ciudad chica, es menos que Bakhmut, para darse una idea. Y la sangre que ha costado eso. La sangre Yo, que les ha. Es que yo, son. yo hay una cosa que, a ver, tiene que, si pasa, pasará dentro de exactamente 2 meses, que es una posible nueva movilización en Rusia. Si no se ha hecho, se ha evitado la segunda movilización, la segunda gran movilización, porque la movilización como tal está abierta, siguen sacando gente, o bien de las cárceles, o bien de inmigrantes, o los voluntarios a base de poner pasta, pues que van para allá. Pero si hiciera falta una segunda movilización después de las elecciones, porque es lo que no ha hecho Putin hasta ahora, porque Claro. ha visto que la movilización es, bueno, al final es malo para su imagen, si la hace, la hará después de las elecciones. Quizá en ese momento podamos ver alguna reacción de la sociedad rusa. Quizá. Y lo pongo con quizá, mm, pero quizá ahí se pueda dar ese, lo que tú dices, ¿no, Nacho? Ese descontento popular que pueda llevar a algo. Pero no, Ujú. estamos ya jugando a divinos. A lo mejor no hay movilización. Yo juraría, me jugaría mis 5 bretes a que va a verla. Porque no se hacen todas las leyes que se han hecho de control de los que te manden el llamamiento, la citación a través de Internet, de las bases de datos conjuntas. Digamos que Rusia ha preparado todo para que nadie se le pueda escapar. Entonces, tú no preparas todo eso para no hacerlo. Ujú. Pensábamos que podía ser después del verano, ahora puede ser quizá después de las elecciones. Entonces, si hay esa segunda movilización, vamos a ver cómo responden. Porque también habrá más mujeres que su mujer y su marido. Aunque me imagino que habrá muchas mujeres que también están encantadas de que su marido se vaya al frente. Yo lo sospecho que hay mucho de Es eso. como, Sí. Mm. Gracias Putin por librarme de este señor amante del agua de fuego. Sí, sí. Y además hay que tener en cuenta que desde el punto de vista político las elecciones siempre son una válvula de escape. Es decir, vos tenés un descontento y vas y te manifestás a través de las elecciones, aunque en este caso ya sabemos que Kim Jong-Putin va a ganar por el Pero mira, 70-75%. Pero mira, fíjate, Nacho, una cosa interesante es lo que está pasando alrededor de este candidato, ¿no? El precandidato, porque todavía no es un candidato oficial, Nadiezdin. Ah, sí. Boris Nadiezdin es un tipo que, bueno, estuvo con Nemtsov, estuvo un poco, digamos, va un poco, se le ha permitido jugar, digamos, a la baza de ser el liberal molesto, ¿no? Tampoco es que haya dicho o sea, él ha dicho que hay que terminar con la guerra, pero tampoco ha dicho, no, nos tenemos que retirar a las fronteras y tal. Pero sí es verdad que para ser candidato oficial él tiene que reunir 100.000 firmas. Ujú. Y está habiendo muchas colas en los lugares donde se pueden firmar para dejar la firma para, digamos, en apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que nadie se esperaba eso. Yo pensaba que habría un liberal de estos dando por saco, con perdón. Vamos a ver ahora si lo dejan participar, porque que haya recogido o esté recogiendo tantas firmas también significa que hay mucha gente que hay un mar de fondo. Hay gente en Ujú. Rusia contra la guerra, que están callados porque tienen miedo, pero hay gente contra la guerra. Entonces, si esa gente encuentra una válvula de escape a través de este Nadiezdin, vamos a ver si el Kremlin le da la oportunidad de participar como candidato oficial, porque cuando tú eres candidato oficial, ya sales en la televisión pública. Y Ujú. cuando sales a la televisión pública llegas a la gente. Porque sí, Moscú, San Petersburgo, Kazán y Ekaterimburgo, sí, la gente joven más o menos tira de internet, por aquí y por allá. Pero la gran Rusia tira de televisión. 60%, 60 al 64% de los adultos de Rusia tienen preferencia por informarse a través de los medios tradicionales, particularmente de la televisión. Claro, Sí. son mucha gente de zonas
rurales donde la televisión tiene su peso. Entonces, Ujú. que salga un tipo diciéndoles que hay que terminar con la guerra y que tenemos que negociar y que tienen que... A ver si lo dice, que es otra. Una cosa es que luego, vale, ya eres candidato y cuando yo soy candidato, ahora tengo que decir que estoy contra la guerra. A lo mejor me entra el canguelo y digo, bueno, pues como que no. Pero ojalá lo vaya y lo diga. Vamos a ver cómo reacciona, a ver qué pasa. Sí. Y también el otro factor que creo que es importante, me parece que esta rotura de la infraestructura a partir del frío extremo, algo providencial, aunque seguramente los prorrusos dirán que fue el sistema de control del clima que tiene la OTAN, que maneja desde Alaska ocupada, con un montón de osos polares que hablan inglés. Les vino mal a Rusia y está dejando un daño permanente. Hay que entender que no solamente son las cañerías de calefacción, sino que es la infraestructura de agua corriente, parte de la infraestructura térmica de los edificios. El frío provoca desastres y más allá de las elecciones de marzo, Putin tiene que volcar una cantidad muy grande, no solamente de dinero a la obra pública, con lo cual va a tener que tomar una decisión respecto al dinero que gasta en la guerra, Claro. y va a necesitar mano de obra, que eso va en contra de la movilización, porque cuando vos no tenés un país altamente tecnificado, vos en Holanda necesitas una máquina con 5 tipos que te hacen 10 kilómetros de ruta a la mañana, comen y hacen otros 10. Pero en países como Rusia o como Argentina necesitas 35. Y estamos hablando de un territorio inmenso. Tenés que hacer un montón de obra pública. También eso es un desafío que a veces nos critican a los que hablamos de la economía y la mezclamos con la guerra, pero es que la guerra también tiene que ver con la economía y con la obra pública y con lo social, y hay que meter todos estos factores. Entonces, entre las elecciones y las demandas de un país que está cada vez más tercermundista en su infraestructura, ahí también hay un factor que puede impactar mucho en el frente, no solamente en los términos militares, sino también en el ánimo de la tropa, sabiendo que puede durar mucho más la guerra y no vas a rotar y te vas a quedar otro año más en la trinchera, o que estás en Rusia y vas viendo que salís de un país que se está desmoronando y llegas a un frente donde no hay resultados. Si no hay resultados, y ahí también, eso también tiene impacto en el frente. Por eso los análisis son un licuado de factores, no es solamente de Claro. un componente mágico. Esto al final son puntos que van, digamos, se van uniendo. O sea, me falta dinero para arreglar esto, me falta mano de obra, no hay gente especialista. Al final todo eso hace un caldo de cultivo de descontento popular. El problema es que, joder, que llevamos 200.000 muertos o 150.000 muertos y no se mueve ni Blas. Es que a mí es lo que todavía no me entra en la cabeza. Que no se han muerto 50 tipos, se han muerto 150.000 y no hay nada. Es que son Es que cifras. es un páramo. Yo te puedo dar una pista. Por haber crecido en un país con la guerra de Malvinas, hay algunos elementos que pueden servir para entender a los pueblos. En la guerra de Malvinas nosotros también pensábamos que estábamos ganando, que íbamos a ganar, que era inevitable que ganáramos, porque nos asistía la razón, por el territorio redento y porque nuestra... bla, 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 bla. Y la realidad es que entre junio del 82 y octubre del 83 pasó mucho tiempo. El octubre del 83 es cuando se fueron los militares, ¿sí? Es que a veces a los pueblos que están metidos en estas épicas y están controlados, porque nosotros estábamos bajo una dictadura militar, no hay que olvidarlo. Vos hablabas y te ibas, desaparecías. Entonces ahí también se trata de entender que no se trata de hechos mágicos, que también es como mucha gente cree que esta es la historia de Harry Potter, ¿no? O que va a venir Gandalf y va a matar a todos los orcos. No, son procesos, son procesos. La guerra contra Japón había empezado con los primeros combates, creo que en 1903, 1904, hasta 1905 pasó bastante tiempo. Desde que en 1914 empezó la Primera Guerra, hasta 1917, en realidad las derrotas frente a Alemania fueron bastante antes. Entonces, son caldos, son procesos, son caldos que se van cociendo lentos y me parece que hay que tener paciencia Sí, sí. y no
Sí, y no anticipar resultados, pues también Claro. puede A ver, fallar. en eso estoy de acuerdo totalmente contigo, Nacho. Yo, si lo decía antes, un poco la desesperanza, porque la verdad siempre tengo la esperanza de que Rusia cambie. Soy tan optimista que creo que Rusia tiene opciones de cambiar. Lo que ocurre, estoy de acuerdo contigo en que esta es una guerra, incluso añado, si es que es una guerra, aunque pueda parecer contradictorio lo que digo, que a Ucrania no le interesa ganar rápido, si es que a Ucrania no le interesa que mañana Putin se vaya atrás con su ejército intacto. Porque si se va atrás con su ejército intacto y se retira de, no sé, voy a decir, de Zaporilla y de Gerson y se atrinchera en Crimea y se atrinchera en el otro, conserva su ejército. Y es que dentro de 3, 4, 5 años te la puede volver a preparar. A Ucrania, y ya sé que esto que digo, pues no es muy simpático, pero le interesa moler al ejército de Rusia para que nunca más pueda volver a hacerlo, para que quede, digamos, vacunado para una o dos generaciones mínimo, ¿no? Pero sabiendo que esto es así, yo nunca termino de perder la esperanza, y eso a lo mejor es mi problema, de que en Rusia alguien, hablábamos de cifras, es decir, aunque sean la mitad de lo que dice Ucrania, y sean 150.000 muertos, son cifras brutales para los tiempos que vivimos. Es decir, no estamos en la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, las abuelas tenían 8 hijos y cada uno de esos hijos tenía 8. Entonces tenía la abuela 64 nietos. Esto ya no es ese mundo. Entonces Rusia no puede permitirse el lujo de perder 150.000 muertos y 400 o 500.000 heridos de guerra. No tiene la capacidad. Ningún país. Le pasaría lo mismo a Francia o le pasaría lo mismo a Alemania, ¿no? Y Entonces, dentro de tu análisis yo te sumo algo. Y además, ya los rusos probaron la vida bajo el capitalismo. Entonces, también hay que claro, tener en cuenta que claro. la apuesta que les propone Putin de este ultranacionalismo y el orgullo imperial, y sí, bárbaro, pero me encantaría que no verlo en un iPhone, lo anuncia mi chino. Entonces Claro. también hay que tener en cuenta que hay un acuerdo, siempre en sociología siempre se habla, y en ciencias políticas en particular se habla de los pactos políticos entre las cúpulas y el pueblo. Entonces vos Claro. haces un pacto, así como los chinos dicen, y yo cedo libertad, pero vos me das consumo. Y en el caso de Rusia venimos de la época donde teníamos todo lo mejor de Occidente, porque éramos los reyes del petróleo y el gas, y bueno, está bien, te cedo mi consumo, vos me das un sueño imperial. Y si el sueño imperial no se produce, yo no sé si es necesario que haya una derrota, sino que a veces también podría ser que el proceso de internalizar la apuesta a favor de una Rusia imperial eh, es un pacto fallido y a partir de ahí también se puede empezar a cocer esta sopa de cambio, porque no necesariamente, digo, porque hay varios elementos que pueden darse. Si os dais cuenta, lo que marcabais antes, todos los que estaba viendo que había ahora, por ejemplo, otro ataque en Krasnodar, en Tuapse, sobre una refinería. Es decir, tiene que ver con lo que explicabas tú muy bien. Yo creo que Ucrania está buscando golpes en Rusia llamativos que no se pueden ocultar y que puedan tener una traducción inmediata en la vida diaria. Ataques a la infraestructura eléctrica, eso es lento, pero es una manera de actuar sobre Rusia, dado que no le permiten hacer todo lo que quiere sobre Rusia, esas las limitaciones. Entonces, hay una parte... Acaba de haber otro ataque en Tuapse, en Krasnodar, otra Sí, refinería, por un dron. claro, eso se estaba señalando. Es decir, que una en San Petersburgo, otra en Krasnodar, es decir, están jugando mucho con eso. Tiene lógica. Hacer que los rusos de a pie noten de manera más o menos cercana la guerra, porque no tienen otra. Al mismo tiempo, agotar al ejército de Rusia. Realmente eso es una labor que están haciéndola. Yo comprendo que hay mucha gente que dice, es que Rusia tiene recursos infinitos. Bueno, yo ya veo cosas que ya me hablan muy poco de los recursos infinitos. Pero bueno, en fin, eso lleva su tiempo. Pero es que no tienen otra. Realmente la alternativa de Ucrania no tiene muchas más alternativas de coger, ¿Cómo? ¿Cómo que invadir. no? Tienen el misil torpedo ultra no sé qué de cobalto que provoca una ola de 100 metros de alto y que va a dejar bajo el agua a todas las islas británicas. ¿Cómo que no? ¿Tienen las Wonder Woman? No, Eso no, no. siempre las tuvieron. Es duro, porque es así, porque a mí me encantaría poder decir, nada, van a avanzar ahora 100 kilómetros aquí y allá, y yo no lo veo. No lo veo porque además la estrategia ucraniana nunca ha sido eso. Pero tienen que ir a estos pasos. Es más triste, digamos, es menos lustroso en términos militares y en términos, a todos nos gustaría que mañana acabara la guerra,
pero es la solución, digamos, más probable y además la más práctica para Ucrania. No tienen muchas más alternativas. Entonces, en esa carrera les queda a Ucrania y a los que estamos con Ucrania, pues aguantar, tener paciencia y seguir con esta estrategia hasta que haga colapso Rusia. No hay mucho más. Por eso es tan valioso lo que hace Juanjo, porque Juanjo es nuestro agente Claro, en claro, Rusia. claro. Es el que nos va tirando las puntas. No, lo digo, lo digo en serio. Si no estuviese Juanjo contándonos qué es lo que pasa dentro de Rusia, al menos yo no tendría tanto material para analizar y por lo menos para hacer, para decir, ¿es por acá o es por allá? Yo si no pasaba, si no tengo lo de Juanjo, no me entero de las mujeres que están protestando, o me enteraría mucho después. Pero bueno, gracias a Dios tenemos Voy el a trabajo. echarme unas flores. A mí me encanta mucho Steve Rosenberg, el de la BBC. Lo retuiteo mucho. Yo publiqué antes lo de las mujeres que él. Él ha ido después. Eso, ahí estoy muy orgulloso de mí mismo. O sea, Pero volvemos al principio, fíjate vos, que vos desde tu lugar, desde tu pequeño lugar, porque no deja de ser un pequeño lugar como el de cualquiera de nosotros, estás haciendo un trabajo mucho más extenso y valioso pero que Nacho, es cualquier lo que te medio. Yo no- decimos. Es querer. Es Ujú. querer. Es Sí. querer. Es el antídoto contra la propaganda, que es nuestro trabajo, ser antídoto, porque ese ofidio llamado guerra tiene un veneno que se llama propaganda y nosotros somos, nuestra tarea es ser antídoto. A Y veces además, lo logramos, a veces no lo logramos, pero por lo menos le damos los elementos a la gente para que cree sus propias variaciones del antídoto. tú sabes que ellos no se van a cansar. No, O sea, nos vamos a cansar antes nosotros que ellos. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo por como decir, lo que hace Martín, lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hacen otros tuiteros también, de sacar, de provocar y sacar con datos, ¿no? Y pum, venga, geolocalizo. Y esto es lo que pasa. Porque cuando esa propaganda no tiene datos, simplemente es como, ¡ah, tú eres un satanista, otanista! ¡Ah! ¿Y? sí, ¡Satanista! sí, ¿Y? sí. Vale, mira, Hoy a la noche me toca comer niños, claro, con, yo te acabo de con poner el 40, adenocromo. el Una 50% de la salsita de escuela entiende. adenocromo. ¿eh? No, te decía que les voy a poner una salsita de adenocromo y me lo voy a comer Claro. en mi altar Pero si realmente, satánico. mira, Nacho, lo que les molesta, yo por ejemplo, el último vídeo que saqué, el de los reventones, la frenada que ha funcionado como un tiro. Y realmente lo que les molesta a todos estos altiplanistas es que les das datos. Claro. Es que les dices esto, y esto, y esto, y te sale con esto. O sea, cuando ellos realmente no pueden ofrecerte ningún dato. Ellos son propaganda de repiten en lo que les mandan. Pero cuando se ponen delante de es como, es que ha sacado esto y les hay un parraque, hay un electroshock. O sea, yo me puedo equivocar, por supuesto. Pero antes de publicar una cosa, lo miro y lo remiro. Claro, Y si me equivoco, eso pues es. mira, pues me equivoco. Pero yo tengo muy tranquila la conciencia de que todo lo que saco en los vídeos está comprobado y recomprobado. Si me han Epur si engañado, mueve. Epur si mueve, dijo Galileo cuando salió del juicio donde le tuvo que retractarse al decir que la Tierra no era el centro del universo. Y efectivamente, estamos, nuestra tarea es Epur se mueve permanentemente. Dato, 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 mata relato. Y si usted es un religioso ideológico o político, y la verdad, váyase con su gente y a mí no me moleste porque la realidad está de mi lado. yo Y no estoy es muy una tranquilo con mi jactancia. conciencia, Correcto. Exacto. con lo que Ujú, publico y con lo que hago. Igual que creo que todos los que estamos aquí reunidos estamos muy tranquilos, creo que estamos en el lado bueno ujú. y lo hacemos bien. Eso es. Sí, O sea que nada. sí, Mm. así es. Mire qué Pues lo buena dicho, conclusión llegamos. Estamos en el lado correcto de la historia. pues Y lo dicho, no, chicos. Sí, sí, Nacho. no. Una última. Ahora nosotros somos capaces de entender cómo había gente que en la Segunda Guerra Mundial apoyaba a Hitler y negaba Auschwitz o negaba la falta de justicia de las invasiones. ¿No? Podemos entender a la gente, a nuestros padres o abuelos, de que en esa época trataban de convencer y decirles, no, usted es un fascista asqueroso. Bueno, me parece que hay que seguir en esta línea histórica porque es la correcta. Mm. Eso es, chicos, pues lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y nada, a la gente que nos ve, muchísimas gracias también. Y Venga, gracias. apoyen a Juanjo, síganlo Juanjo, mi Y a vosotros recomendación. también. Y a Si tuviese vosotros. si tuviese la capacidad de ordenar, les ordeno que sigan y que vean los videos, Juanjo. Y Sí, sí. al nuevo youtuber, aquí también a Martín.
Nada, No, no. Eso Ah, es. también, Martín. Sabes que no, Pero no. soy pero una, estamos aquí. soy una bestia, no te tenía, no, ¿sabes que no No, incorporé no, pero todavía? yo no soy youtuber, yo solo abrí un canal de YouTube para ir subiendo cosas un poco que a lo mejor no son tan de tan actualidad, pero es un poco para Sí, que queden algunas cosas claras y un poco para hacerlo con más tranquilidad que la rapidez e inmediatez de Twitter. igual, Nunca igual, voy a tener un canal de YouTube. igual siento vergüenza. ¿Saben qué? Primero lo van a ver a Martín y después a Juanjo. No, voy a ver a los dos. En Tenemos serio, demasiados. Venga, muchas apóyenlos gracias. porque cuentan cosas que valen para conocer, no solamente de la guerra, sino también del trasfondo de lo que es un pedido personal. Muchas gracias. Pues lo Agradecido. dicho. Gracias. Juanjo, muchísimas gracias. Lo he dicho yo también, que te sigan en tu canal. Martín está esperando tu vídeo y han hecho con sus hilos en Twitter. O sea que a los tres, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto.